Hola, damas y caballeros, estamos de nueva cuenta en esta intervención más de Comando 46 en los comentarios de sobremesa. En esta ocasión voy a abordar un tema que es de suma importancia y que nos atañe a todos. Es el uso de los transgénicos. En nuestra sociedad no se tiene realmente idea clara de a lo que se refiere el término transgénico. Algunos tienen una idea vaga y otros definitivamente sí son versados, pero es la minoría. Los transgénicos, hablaré brevemente sobre sus propiedades y sus alcances y si es nocivo o no para la salud de los seres humanos, incluso de animales. Tenemos pues que los transgénicos son todos aquellos vegetales que son manipulados a nivel laboratorio. Los transgénicos salen como una respuesta a la búsqueda del incremento de la producción de los vegetales de consumo humano. Por mencionarles algo, los transgénicos tienen poco más de 30 a 35 años que están siendo comercializados y consumidos por una gran parte de la población del mundo, y que en algunos lugares ha sido evitado su ingreso y en otros se mantiene el ingreso y el consumo de este tipo de material vegetativo, pero no está regularizado, como es el caso de los Estados Unidos mexicanos. Los transgénicos, como mencionaba, es la manipulación de los vegetales a nivel laboratorio, donde se buscan características que permitan el incremento de la producción. Por mencionar un ejemplo y para ser más explícito, tenemos el caso del maíz. Se han creado características para poder soportar el ataque de un insecto. Por mencionar algo más preciso, tenemos el ataque del pulgón cogollero al maíz. Su nombre científico es Spodoptera fujiperda, y este tipo de insectos causa estragos muy grandes en el maíz, al grado de que se ve violentado de manera significativa el umbral económico. Umbral económico refiérese a toda aquella capacidad que tiene un vegetal de soportar el ataque de una enfermedad o de una plaga y continuar siendo productivo, es decir, que no impacta en lo más mínimo a la productividad de determinado cultivo. Es pues que en el caso del maíz, haciendo mención del gusano cogollero, este insecto o plaga no ataca a ese tipo de maíz, al transgénico, lo que lo hace providencialmente un cultivo libre de ese tipo de ataques. Sin embargo, también se ha investigado, y esto por genetistas calificados, quienes han dicho que el cogollero llega un momento dado en que puede mutar, es decir, que una vez que supere la barrera que le ha impuesto el transgénico, ataca todavía con más agresividad. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando este insecto haya superado todas esas barreras del transgénico? Se tendrá que iniciar un nuevo estudio para poder ir acabando con este tipo de mutaciones. Por lo tanto, es un círculo vicioso que se va a ir creando y que en determinado momento llegará a ser prácticamente como cualquier otro cultivo. Por otro lado, la parte más grave que entrañan los transgénicos es el hecho de que a través de no un resultado inmediato, sino tal vez alguno de mediano y largo plazo, sí causa estragos en el organismo humano. En estudios realizados se ha determinado que en cerdos el consumo de estos maíces transgénicos ha propiciado daños severos, incluso hasta mortales, en el hígado de los cerdos. Luego entonces imaginan ustedes que estamos conformados de igual forma por la célula animal, puede causar esos mismos estragos en el organismo humano.
Hay un dato que alarma mucho. Se dice que del maíz que se importa del extranjero, reza una etiqueta que es maíz para consumo animal. Y figúrense ustedes la gravedad del asunto. El maíz pues es la base de la dieta mexicana. Y por lo tanto hemos venido consumiendo de hace más de tal vez 30, 35 años, 40 años, este tipo de alimento. Y no me van a dejar mentir ustedes, pero les suena eso de que últimamente se han registrado más casos de diabetes mellitus, de cáncer. Y muchos dicen, oye, pero si en nuestra familia no hay antecedentes de este tipo de enfermedades, pues esto mucha gente lo ha sabido sintetizar en una frase. Son tantas cosas que hoy en día nos metemos y es verdad, entraña mucha verdad. ¿Desde hace cuánto tiempo en este país se vienen ya consumiendo los transgénicos? Y sin embargo, las administraciones públicas, las cámaras de diputados o las legislaturas no han hecho nada por regularizar o someter a una norma el consumo y la explotación de los transgénicos. Otra situación muy grave y que mucha gente está desconociendo es que los legisladores de Morena están proponiendo que todo el uso de la semilla que emplean los campesinos tengan que retribuir al Estado el uso de ese material vegetativo. ¿Se imaginan ustedes lo que va a pasar con toda esa gente que maneja variedades de criollas o endémicas, como es el caso, por ejemplo, retomo porque es la base de la cocina mexicana, el maíz? Aquí en México se usa mucho el multicitado maíz mején, que ellos llaman el criollo. Tenemos que toda persona que quiera cultivar va a tener que retribuirle al Estado una cantidad por el uso de ese material vegetativo, de esa semilla. Tenemos pues que este es un área de oportunidad que quiere tener las transnacionales y multinacionales como Monsanto, que está anexada o unida con Bayer, Laboratorios Bayer, para que en un momento dado sean desplazados todos esos semillas endémicas y sean aplicado el uso de los transgénicos, que como ya he reiterado, causa estropicios en el organismo humano. Por otra parte, qué lejano está aquella grandísima gloria que tuvo la ciencia agrícola en nuestro país. Porque ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre un transgénico y un híbrido? Como ustedes saben, los materiales provenientes o los vegetales provenientes de un híbrido significa cruza, donde esto fue creado en la década de los 60, fue una invención de ingenieros y científicos agrícolas mexicanos a través del CIMID, que es el Centro de Investigación para el Mejoramiento del Maíz y Trigo, sobre todo en el Estado de México y el otro ubicado en el Estado de Sonora. Fueron comandados estos increíbles y talentosos e inteligentes científicos mexicanos del campo por el biólogo forestal de Minnesota, Estados Unidos, Norman Borlaug. Esto permitió que México exportara cereales a Norteamérica, Europa y Medio Oriente y la India. Y desgraciadamente se fue dejando sin soporte, sin sostén al agro mexicano, y eso propició que toda aquella autarquía alimentaria que había en México en aquel entonces se viniera abajo, al grado de que ya no somos exportadores, sino importadores, y lo peor del caso, del maíz, donde seguimos teniendo rendimientos muy bajos por hectárea. Se tenía antes un rendimiento de 1 a 1.5 toneladas por hectárea, ahora ha incrementado de 2 a 2.5 en promedio. Tenemos pues que el híbrido es una cruza que se da a nivel natural, donde se toman las características de un cultivo que resultan más provechosas con las otras que tenga otro cultivo de su misma especie, sin embargo de diferente variedad. De ahí es que nacen los híbridos, y por lo tanto es un asunto que debemos de retomar como mexicanos, levantar la voz para que se ponga un alto
a las situaciones de manera que va a perjudicar a nuestro país con el ingreso y la estancia que ya la tenemos de los transgénicos, que ahorita lo que quieren es que ya transite sin ningún tipo de restricciones en nuestro país. Por lo tanto, se ha mencionado también como un dato adicional el que se ha retomado la cuestión orgánica. Y miren ustedes, en Nacajuca, Tabasco, un investigador de nombre, de apellido Benítez, se me escapa ahorita el nombre del maestro, estuvo en el instituto agrícola que tiene que tuvo encabezado por la madre Carmen Muriel. El maestro Benítez creó un sistema que se hacía llamar granjas integrales, cuando antes no se manejaba la cuestión orgánica. Estoy hablando de poco más de 30, 35 años que este señor venía exponiendo a las autoridades, y que por cierto jamás hicieron caso, sobre la implementación de las granjas integrales, que no era otra cosa más que sembrar especies endémicas, y la resultante de esa producción iba a ser destinada para el consumo humano y el resto para el consumo animal, y crear una especie de ciclo orgánico donde tanto vegetales como animales fueran producidos bajo el esquema de producción orgánica. Insisto que esto de la cuestión orgánica viene explotándose aproximadamente, poniéndose en práctica de hace poco más de 15, 20 años. Y este señor ya tenía la mitad de que ya había propuesto las granjas integrales. Por otro lado, en relación a lo que mencionaba de las semillas que van a ser reportadas económicamente por un pago que harán los campesinos, es decir que producciones o semillas como es el cacao, el multicitado y laureado cacao tabasqueño, que sobre todo en los últimos años ha tenido gran respuesta y gran aclamación en Europa, básicamente en Suiza, que son los amos y señores de la producción chocolatera o de repostería chocolatera. Tenemos que incluso hasta por semillas como la nuez blanca, que así se le llama o se le denomina al cacao de origen de Comalcalco, Tabasco. Todo eso, por ese uso, los legisladores de Morena están pugnando para efecto de que los campesinos o productores rurales tengan que erogar para poder hacer el uso de ese material, de esas semillas. Y es importante que levantemos la voz, es importante que nos manifestemos a la no intervención de los transgénicos y sobre todo los que andan circulando hoy en día y que consumimos además lamentablemente, sean retirados del mercado nacional y se dé una medida o las medidas a efectos de que con estrategias bien pensadas, bien planeadas, retomemos nuestras raíces que son en el campo y sobre todo el campo orgánico, lejos del uso incluso de agroquímicos. Me despido por esta ocasión y les hago la invitación para que por favor visiten mi página en YouTube, que es Espacio Cultural Jaguar Negro. Ahí encontrarán una diversidad de cuestiones, música, comentarios, reportajes de cuestiones netamente mexicanas, netamente de Tabasco. Entonces, por favor, ahí le dan aprieten el botón de me gusta para efecto de que este espacio continúe vigente. Me despido, como siempre, con mucho amor y que la vida les bendiga y pónganle ganas. Gracias.